Vamos a ver cuándo comienza a sufrir la pasión el cuerpo de Cristo. Hoy, Venezuela. Hoy, los cristianos en el mundo, el cuerpo de Cristo que vuelve a sufrir la pasión de Cristo. ¿Cuándo? Escuchen la pasión de Cristo. Juan 18:1. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto. ¿Qué había allí? Detecten, ¿qué había? Un huerto, el huerto de los olivos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué hacía Jesús en el huerto de los olivos? Oraba. Un huerto, dale. Y Jesús entró en él con sus discípulos. Entró en él, ¿con quién? Con sus discípulos. Entró al huerto de los olivos a orar con sus discípulos. Pregunto, ¿sería que entraron todos al huerto de los olivos a orar? Vamos a ver. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar. Judas conocía también ese campo. Había ido muchas veces a orar a ese campo, pero en ese momento Judas no fue a orar. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza cuando los discípulos de Cristo no van al huerto de los olivos a orar. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. Todo comenzó cuando uno de sus discípulos no fue a orar al huerto de los olivos. Pregunto, ¿será usted? ¿Quién será ese Judas, ese discípulo de Cristo que sabe que hay que orar, pero que no quiere ir al huerto de los olivos a orar? ¿Será usted? ¿Seré yo? Si usted no va a orar todos los días, si usted no se asegura de tener una oración, un encuentro personal con Dios a través de la oración en el huerto de los olivos todos los días, donde acostumbraba a ir Cristo con sus discípulos, ahí comienza su desgracia. Ahí comienza a ser enemigo de Cristo. Ahí se olvida de la amistad de Cristo. Ahí se aparta de Cristo. Judas no fue al huerto de los olivos a orar. Los otros sí fueron. Y cuando un cristiano no ora, ¿qué le pasa? Judas no fue a orar. ¿Qué fue a hacer Judas? Escuchen. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos. ¿Cómo? Hizo de guía. Hizo de guía. Escuche. No fue a orar. Y el vagabundo, como no tenía oración, lo agarraron los soldados romanos para que lo guiaran. Se fue del otro bando. Era discípulo de Cristo, pero sin oración. Cuando usted es un cristiano sin oración, lo agarra el ejército del otro bando. Los soldados, los guardias del otro bando lo agarraron. Siga. Hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias. A los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes, enviados por las autoridades y los fariseos. Y los fariseos, oigan esto, cuando usted no ora, lo agarran para su grupo los fariseos. Cuando usted no ora, usted es un cristiano presa fácil
para que los policías, para que los guardias, para que los soldados y para que las autoridades lo agarren, lo pongan de su parte y lo conviertan de enemigo de Jesús. Dígame si eso no es lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Quiénes son los que están apoyando a los guardias, a los soldados y a las autoridades en Venezuela para destruir, matar, asesinar y dejar morir de hambre y de enfermedad al pueblo? Los cristianos, los católicos, los creyentes que sin orar por falta de oración abandonaron la iglesia, abandonaron la fe y se fueron apoyando a las autoridades que vienen ahora a matar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los fieles. Hoy Cristo vuelve a sufrir la pasión por causa de los cristianos no creyentes y sin oración, que se unen a los que tienen autoridad, que se unen otra vez a los soldados, a los guardias, a los policías y a los que gobiernan para estar en contra del cuerpo de Cristo, para hacer sufrir al cuerpo de Cristo, para que sufra la pasión el cuerpo de Cristo. Culpa suya, cristiano, que por falta de oración no se ha dado cuenta que está haciendo un daño apoyando a aquellos que destruyen el pueblo, que matan el cuerpo de Cristo. Hoy vuelve a sufrir Cristo la pasión, pero en su cuerpo, que es la iglesia. Pregúntele a esos guardias que están echándole plomo al pueblo, o a esos policías, o a esos soldados, a ver si no son cristianos también, a ver si nunca escucharon de Dios. Y pregúntele a esos que hacen de informadores, que andan informando quién es el que anda en una marcha para mandarlo a matar, quién es el que no está de acuerdo con el gobierno para mandarlo a matar. Dígame si no son cristianos sin oración, que se han vendido y se han ido al bando de los malhechores que destruyen y matan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cuántos vienen a misa? ¿Y cuántos dicen creer en el Señor? Sigue. Judas guiaba a los soldados, a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí. Que llegaron allí, pongan la lupa, que llegaron allí. Con linternas. Con linternas. Antorchas. Antorchas. Y armas. Y armas. No ha cambiado nada. Desde el tiempo de Cristo no ha cambiado nada. ¿Cómo vienen los soldados? ¿Cómo vienen los militares? ¿Cómo vienen los generales, los capitanes? ¿Cómo vienen los guardias hacia el pueblo? Con armas. ¿A qué? A destruir el cuerpo de Cristo, que está desarmado, el cuerpo de Cristo que está padeciendo, que está sufriendo, que está muriendo, y ellos con armas amedrantando al pueblo. Vuelve a suceder lo mismo, y Cristo vuelve a sufrir la pasión en el cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué bárbaro! ¿Y saben qué es lo peor? Que en el capítulo 19, en el versículo 12, capítulo 19, versículo 12, Pilato, cuando escucha hablar de Jesús, escuche qué dice. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad.
Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. ¿Quién era Pilato? El que estaba haciendo ahí de juez, como los jueces de Venezuela, Poder. como los jueces de Venezuela, que andan haciendo justicia, entre comillas. Dale. Pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, Si lo dejas, escuche, los judíos gritaban, si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué? No eres amigo del César. Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César, del presidente. No eres amigo de la revolución. No eres amigo de... Si lo dejas en libertad, ¿por qué los jueces han condenado a gente inocente? Porque los que están en el gobierno le dicen, si lo dejas en libertad, no eres amigo de... Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué le dice a los directores de los colegios? Si deja que los trabajadores, que los maestros vayan a marcha, no van a hacer nada malo, solamente van a manifestar. Si lo deja y si usted no lo castiga, no eres amigo de... Así chantajean al cristiano, así chantajean a los judas, así chantajean a aquellos que no tienen la fuerza de Dios. Así chantajean a aquellos que tienen buenos sentimientos como Pilato, que no quieren cometer asesinato, que no quieren ser culpables en la muerte de tantos venezolanos, pero por miedo a que le digan, si sueltas a ese, si dejas en libertad a ese, no eres amigo del que te conté. Así están chantajeando a tantos venezolanos, a tantos cristianos. ¿Y cuántos de ustedes se han prestado para ese jueguito? No crean ustedes que es la gente de afuera, ustedes muchos, para ganarse la amistad con el gobernador, con el presidente, con el no sé qué. A mí qué me importa quién sea, hombre mortal de carne y hueso, que entre 100 años no existirá nada, que se lo van a tragar los gusanos, al igual que ustedes, que a mí. Se han apartado de Dios por falta de oración, por no tener la claridad para ver que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo la pasión, que el pueblo sigue muriendo de hambre. Y ahí tienen los guardias, y ahí tienen a los soldados. ¿Saben qué hicieron estos muérganos guardias y soldados? Óiganlo. Juan 18, 21. Cuando Jesucristo habla y le decía al pueblo, tal como lo estoy haciendo yo como sacerdote del Dios Altísimo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que le hablaba al pueblo con claridad. Oiga lo que hacía Jesús. 18, 21 de Juan. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a lo que escucharon lo que he dicho. Lo van a condenar porque Jesucristo hablaba abiertamente y decía la verdad. Y Jesús le dice, ¿por qué me interrogan a mí? Pregúntele lo que me han escuchado. Al oír esto, uno de los guardias. ¿Uno de los guardias? ¿Uno de los qué? ¿Uno de los qué? Uno de los guardias. ¡Guardias! Deténgase ahí. ¡Guardias! Puede ser que haya un guardia aquí con amor, de corazón, si me estás escuchando. Soldado, militar, general, coronel, capitán, policía. Oiga, uno de los guardias, al oír esto, uno de los guardias que estaba allí, le dio a Jesús una bofetada en la cara. Sacó la mano y le dio una bofetada a Jesús en la cara, al inocente. ¿No es eso lo que están haciendo los guardias hoy? Dándole bofetada al pueblo para que no hable,
para que no diga lo que necesita, para que no grite, nos estamos muriendo de hambre, para que no estamos necesitados de medicina, para que no grite, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos esto y aquello. ¿Qué hacen los guardias? Dale de bofetada de nuevo al pueblo, al cuerpo de Cristo. Le dio de bofetada en la cara al maestro, al inocente, un pueblo inocente que se levanta a pedir justicia. Los guardias, los soldados, los policías, los militares se levantan y le dan de bofetada. Ya bastan, guardias, autoridades, ya basta de golpear a Cristo en la cara, ya basta. Ese no es su trabajo. Y escuche lo que dijo Cristo. Y le decía este guardia: ¿así contestas al sumo sacerdote? El guardia le dice: ¿por qué lo golpea? ¿Así contestas al sumo sacerdote? ¿Saben quién era el sumo sacerdote? La máxima autoridad. O sea, ¿así hablas a la máxima autoridad? ¿Eres capaz de hablar mal del presidente? ¿Eres capaz de hablar mal del gobierno o del gobernador o del alcalde? El que hable en contra del gobierno o del que tiene autoridad. ¿Así hablas a la autoridad suprema? ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, oigan, hermanos queridos, oigan lo que le dijo Jesús. Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Demuestra dónde está el mal. Soldados, guardias, policías, militares, coroneles, generales. Si el pueblo con decir que tiene hambre está actuando mal, digan dónde está el mal. Si el pueblo al decir que hay una crisis está actuando mal, diga dónde está el mal. Si el pueblo decir que a sus familiares se le están muriendo sin medicina y no tiene cómo llevarlo al hospital, diga dónde está el mal. Elegir libremente. Pero si he hablado correctamente. Pero si el pueblo tiene razón, pero si el pueblo se está muriendo de hambre y grita porque no puede más, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Los militares están golpeando de nuevo a Cristo, al inocente, porque habla. Y Cristo les está reclamando: ¿por qué me golpean si ustedes, soldados militares de la patria, fueron puestos por Dios allí para defender al pueblo, para defender la justicia, para hacer que reine la paz, el amor, no para servirle a... Si sueltas a ese, eres enemigo de... Ustedes militares no están para servir a un hombre, están para servir a un pueblo. Y el pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que está sufriendo la pasión, si ha fallado, diga dónde ha fallado el pueblo. Pero si el pueblo no ha fallado, ¿por qué militares? ¿Por qué ustedes golpean al pueblo? ¿Por qué se van en contra del pueblo y a favor de un hombre o de un partido político o de una ideología? ¿No están para hacer justicia? ¿No están para que reine el bien y no el mal? No es casualidad que usted esté escuchando esta homilía. Y si eres militar o tiene familia militar, te ruego que me perdone. Agarre capítulos y versículos desde el Evangelio de San Juan, capítulo 18 al 19, capítulo 19, todo el 19, léalo. Si yo lo estoy inventando, póngase bravo conmigo. Pero si no lo estoy inventando y lo estoy leyendo de la Biblia y usted lo comprueba, no es que el cura esté en contra de ustedes, es que el cura les está predicando la palabra de Dios en la actualidad. ¿Y saben qué? Ustedes pueden seguir buscando
Adivinen quiénes se repartieron las ropas de Cristo. Los soldados. ¿Y quiénes están repartiendo las cosas del pueblo, que es el cuerpo de Cristo? Los soldados se reparten la gasolina, se reparten la comida, se reparten la medicina, cosas del pueblo, del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué les dice Cristo? No yo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Soldados, policías, coroneles, generales, guardias, autoridades, políticos, alcalde, gobernador, presidente. Escuchen la palabra del Señor. ¿El cura se está metiendo en política? No, el cura le está predicando a los políticos. El cura le está predicando a los guardias, a los militares. No se está metiendo en política, le está predicando a los políticos. No confunda la chicha con la limonada. Oiga lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14. Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. Lea el 13 entonces. Respondió Juan. El 13. ¿Lo está leyendo desde el 13? Yo le dije el 14. Perdón, padre. El 14. A su vez, unos soldados. Ahí, Luis, no, yo quiero dejar a los soldados. Otra vez, Luis. A su vez, unos soldados. Unos soldados, unos militares, unos guardias. Eso no lo escribí yo. Si algún militar se quiere poner bravo, póngase bravo con San Lucas, capítulo 3, versículo 14. Póngase bravo con San Lucas. Un militar, un policía, un guardia, un coronel, un capitán, un general, uno de esos militares se le acercó y le preguntó. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Hay militares que quieren hacer las cosas bien. Los felicito. Hay militares que se preguntan: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Les felicito. Pues aquí está la respuesta, que lo diga la Biblia. Juan les contestó: Juan les contestó: no abusen de la gente. No abusen de la gente. Quédese ahí, Luis. Qué bonito fuera que leyeran los militares de Venezuela este mensaje de Dios. Militares del mundo entero, pero especialmente de Venezuela, no abusen de la gente. Se lo traduzco en castellano: no extorsionen a la gente. Más claro quieren: no roben a la gente. Ustedes no se metieron a militares para robar a la gente, para extorsionar a la gente, para quitarle la comidita a la gente, para humillar a la gente con la gasolina y no darle gasolina, porque a los contrabandistas, a ellos sí le vende gasolina en dólares y en pesos. Ah, sinvergüenzas, vagabundos, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Cree que Dios se cierra los ojos o se tapa los oídos? Señor cura, ¿lo está diciendo por mí? No, por ti no, por los militares que están haciendo eso. Ah, pues yo soy uno de esos. Pues sí, es para ti. Si no lo estás haciendo, no es para ti. No extorsionen a la gente. No abusen de la gente. No hagan denuncias falsas. Militares, no hagan denuncias falsas. Andan sembrándole, porque tienen autoridad, andan sembrándole droga a las personas o metiéndole armas y diciendo que era un terrorista. No hagan denuncias falsas, porque Dios no se tapa los ojos, Dios lo ve. ¿Dónde te vas a esconder? No hagas denuncias falsas. Siga. Y conténtense con su sueldo. ¿Y qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. ¿Qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. Militares, conténtense con su sueldo.
Y si no están contentos con su sueldo, sálgase de militar y póngase a vender lo que usted quiera, menos droga. Pero conténtese con su sueldo. O háganlo valer. No anden robando. ¿Qué culpa tengo yo, señor cura? Si a mí el gobierno no me paga sin una migaja, ¿de qué voy a comer yo? Pues haga otro trabajo, pero no robe. ¿Por qué tiene que robar al campesino que se llegó a sembrar y que quiere producir para servir a los demás? ¿Por qué tiene que robar a ese pobre campesino que lleva su mercancía a vender para que otros coman? ¿Por qué tiene que robarlo? Ya basta. Cristo sigue sufriendo. Cristo sigue sufriendo. Sigue padeciendo en Venezuela. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Me da tristeza, porque nosotros no estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Juan capítulo 18, versículo 36, pase el 37. Juan capítulo 18, versículo 37, nos está diciendo que ustedes y yo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Y escuche lo que viene. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz. Jesucristo es el Rey de la verdad. Padre, ¿y cómo se le ocurre a usted predicar de esta manera? Porque yo le sirvo al Rey de la verdad. Y el que es de la verdad escucha mi voz. Y el que no es de la verdad se está retorciendo ahí en la silla donde me está escuchando, porque no ama la verdad, ni ama al Rey de la verdad, porque ama la mentira y el engaño, y vive engañado, y lo mantienen engañado y creen que están haciendo las cosas bien. Siga. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Si quieren saber qué es la verdad, Juan 14, 6, búsquenlo, tarea para la casa. ¿Qué es la verdad? La verdad no es lo que digan ni el gobierno ni la oposición. Eso me tiene sin cuidado. Esa no es la verdad. La verdad es lo que diga Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La verdad no la tiene ni el gobierno ni la oposición, la tiene Cristo. Y el que más se acerque a Cristo, ese es el de la verdad. Pero no el que se acerque a Cristo con palabras diciendo: mi Cristo Redentor, pero odia a los demás. No. El que viva según el mandato de Cristo. Y escuche lo que viene, por favor, que esta es la actitud que ustedes de aquí, si vinieron a escuchar la pasión de Cristo y saben que Cristo está padeciendo, su cuerpo está padeciendo hoy literalmente en Venezuela, su cuerpo que es los fieles, los creyentes que están sufriendo, tenemos que ser distintos a aquellos que crucificaron a Cristo. Oiga. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo. Yo no encuentro ningún motivo. ¿Ustedes encuentran algún motivo por qué el pueblo venezolano debe morir de hambre y de enfermedad siendo tan rico el pueblo de Venezuela? No encontramos ningún motivo. ¿Encuentran algún motivo por qué meter preso a la gente que marcha y dice: no estamos de acuerdo que nos muramos de hambre y necesidad de medicina y que nadie nos ayude? No encuentro ningún motivo por qué meterse contra el pueblo. Siga. No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, para condenar a este pueblo a la miseria, a la desgracia.
Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. Ahora dice, es costumbre que en la Pascua se suelte a un prisionero. ¿Quieren ustedes? ¿A quién quieren ustedes que suelten? Que ponga en libertad al rey de los judíos. A Cristo, al cuerpo de Cristo, que son los fieles que militan en Venezuela, los que están sufriendo y padeciendo de hambre, muriendo por enfermedades sin tener medicina. ¿A quién ponemos en libertad? ¿A los que apoyan al pueblo? Ellos empezaron a gritar: ¡a ese no! ¡Epa! Algunos fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, decían: al pueblo inocente no, con él no debemos estar porque son unos muertos de hambre, porque no tienen poder, porque no nos dan un mercado, porque no nos dan una casa. A ese no. Suelta a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Barrabás. ¿Qué Barrabás? Barrabás era un bandido. Era un bandido. Los que están matando al pueblo de hambre son bandidos. Y todavía ustedes que se llaman cristianos dicen: suéltanos a Barrabás. A esos bandidos que están matando al pueblo, que no tienen ni la mínima fe, ni el mínimo corazón para dispararle a un pueblo que anda indefenso, para dejarlo morir de hambre y de medicina. Y usted todavía dice: suéltanos a Barrabás, apoyemos a Barrabás. Hay que apoyarlo para que tengamos patria. ¿Qué patria ni qué 8 cuartos? No se dejen engañar, ni inventen ustedes. Seamos capaces de ser claros. Hoy necesitamos estar del bando de Cristo o del bando de Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Si eres cristiano, no vuelva a gritar: suéltanos a Barrabás. Si eres cristiano, mira que Cristo está padeciendo, está muriendo, está sufriendo. Grita, aunque sea la única voz que se escuche, la suya, como yo lo estoy haciendo. Aunque sea el único cura que lo grite, yo quiero gritar: suelten a Cristo, no a Barrabás. Estoy de parte del pueblo, del cuerpo de Cristo que sufre, que muere de hambre. No estoy de acuerdo con Barrabás. No apoyo a Barrabás. Estoy en contra de Barrabás, un asesino, un malhechor. No se tapen los ojos. ¿Por qué apoyan a los malhechores en Venezuela? ¿Y por qué andan condenando a los inocentes? ¿Y por qué te llamas cristiano? Espero, queridos hermanos, que no se molesten. Solo les he predicado la palabra de Dios al siglo XXI. La he adaptado a nuestros tiempos, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. De mi lado se podrán ir heridos, pero no engañados. Les he predicado la verdad, y el que es de la verdad escucha la palabra del Señor. Y si ustedes no la escuchan, es porque no son de Dios. Ruego a Dios que todos aquellos que están crucificando al cuerpo de Cristo, a los fieles de Cristo, al pueblo de Cristo, se conviertan. Como aquel soldado que al pie de la cruz se convirtió cuando vio que Cristo moría y se estremecía todo y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Militares, ustedes pueden convertirse. No todos los militares son malos. Hay militares creyentes como aquel que dijo: Señor, di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y viene, y le dice al otro: va y va, ve y va. Di una palabra y mi siervo quedará curado. Necesitamos militares de esos, de los que no se repartan las vestiduras de Cristo en la cruz, de los que no se burlen de Cristo, de los que no
apoyen a Barrabás, de los que no apoyen al rey que te conté, sino que apoyen al pueblo, estén de parte del pueblo, porque para eso Dios los nombró militares, para defender al pueblo, para ayudar al pueblo, para defender al pueblo exactamente de los malhechores. Y ahora los malhechores están libres, hacen lo que les da la gana y andan armados, y el pueblo desarmado. ¿Y dónde están los militares? De parte de los malhechores, soltando a Barrabás, literalmente soltando a Barrabás para que siga destruyendo al pueblo. Con miedo como Pilatos, Padre. ¿Ah? Con miedo como Pilato. No lo entiendo, Luis. Con miedo de actuar. Con miedo de actuar, porque le van a decir, si defiendes a eso, no eres amigo de... y vas a perder la chamba. Queridos hermanos, pido perdón. Si en algo he ofendido a alguien, esta no es mi intención. Mi intención es que el Evangelio, la pasión de Cristo, sea traída para el pueblo de Venezuela hoy, cuando necesita escuchar la pasión de Cristo para fortalecerse, para tener una esperanza, para seguir adelante, para tener una conversión, una transformación en su vida. Espero que se cumpla en ti lo que dice el Señor. Juan 8:47, y con esto termino. Que se cumpla en ti esta palabra. Juan 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Espero que se cumpla eso en ti. Si tú eres de Dios, sabrá que lo que le prediqué hoy con capítulos y versículos fue la palabra de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Y si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Hoy debe ubicarse en un grupo o en el otro. Si te molestaste por la homilía que les di, me perdona, pero no eres de Dios. He predicado la palabra de Dios. Y si hoy escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, eres de Dios. Amén.